Vamos a ir rápido a la palabra del Señor. Seguramente usted recuerda el domingo pasado que hablamos un poquito acerca de lo que tengo te doy. Y en realidad hacíamos mención de esto al pensar lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía. Sí, esta iglesia que fue fundada en medio de la persecución. Los hermanos que la fundaron fueron hermanos que eran perseguidos por la muerte de Esteban y solo se limitaban, nos muestra Hechos capítulo 11, a hablarle a los judíos, porque de golpe de alguna manera estaban más seguros solamente hablándole a judíos. Pero ellos se atrevieron a hablarle a los griegos. Y dice que cuando ellos se atrevieron a hablarle a los griegos, la Escritura muestra que la mano del Señor les respaldó. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? ¿Cuántos anhelan el respaldo de Dios? Bueno, yo quiero el respaldo de Dios. Cada uno de nosotros en los desafíos que diariamente enfrentamos, tenemos que creer a lo que dice su palabra y movernos como dice Dios que es su palabra, una lámpara que me dice por dónde yo tengo que ir. El Señor te dice, y cuando uno da el primer paso, a partir del primer paso donde Dios a través de su palabra alumbra, uno experimenta la mano de Dios. Explica el Señor que la mano de Dios estuvo con ellos. ¿Y de qué manera estuvo con ellos? Dice que la gente se convirtió de una manera tan extraordinaria, se rindió tanto a Cristo, que llegó la noticia a Jerusalén. Y mandan, y esto es lo tremendo, ¿no? Mandan a Pablo y Bernabé. Me gusta mucho pensar en esto porque estos hermanos que fundaron la iglesia, la fundaron por causa de la persecución que hubo, que siguió a la muerte de Esteban. Y el que era parte de eso era Pablo. Y ahora llega Pablo a Antioquía por 1 año y medio y afirman la iglesia, y dice que una gracia tremenda, y se quedan ahí. Y me imagino que muchas veces el apóstol dijo, yo perseguí a la iglesia. Y hermanos que fueron perseguidos llegaron aquí y por eso ustedes creen. Entonces, es porque gente se atrevió a creer que lo que habían recibido, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? No era para escapar, era para compartir, era para dar. O sea, se atrevieron a hablar en un momento difícil. Y nosotros sabemos, hermanos, que estamos en un momento difícil en nuestro país, en el mundo. ¿Es así o no? Pero el Señor nos explica que lo que está dentro nuestro, que es Cristo, es mayor que lo que está en el mundo. Es mayor. Pero yo no puedo ver esa mano de Dios, ese favor de Dios en favor de mi vida, como favoreció la vida de estos dos hombres que se atrevieron. Gente de Cirene, gente de Chipre se atrevió a hablar. Yo no puedo ver, si yo no me atrevo a creer en lo que Dios dice y doy ese paso de fe. Entonces, en realidad estamos tratando de reflexionar, ¿por qué la iglesia ahí en Antioquía le decía a los hermanos cristianos? O sea, porque ellos creyeron que lo que ellos tenían era más poderoso que la persecución, que el menosprecio, que lo que ellos estaban viviendo. O sea, había algo adentro de ellos que los llevó, a pesar del contexto en el que vivían. Veo que a veces la gente funda su fe, no, mirá el edificio que tenemos. Y esa no es fe. Mirá lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Los hermanos sin duda decían, mirá, yo estoy escapado y escondido por Cristo. Pero quiero decirte que Cristo es la vida, en Él hay vida abundante, en Él hay perdón, en Él hay misericordia. ¿De qué le iban a hablar? De los edificios que habían alcanzado, del respaldo político que tenían,
¿De qué le hablaban? Veo que ahora los creyentes hablan del respaldo político, que la ley, que esta ley salió, que ahora la sacaron. Tremendo! Pero los hermanos no tenían ese contexto. El contexto en los que ellos predicaban el Evangelio era un contexto de enfermedad, era un contexto de despojo, era un contexto de persecución, era un contexto de rechazo, era un contexto de temor de poder perder la vida. Pero a pesar de ese contexto, lo que ellos tenían era más poderoso que lo que estaba en el mundo. Miren, a veces el contexto nuestro es, no, que me agarré con el hermano y chau, se para el mundo. Es el contexto. No, tuve una diferencia y chau, tiran todo, no sigo más a Cristo porque no me dio un beso, me tenía que dar 2. ¿Viste el contexto? Yo creo que el problema está en que no sabemos quiénes somos. Por causa de Cristo no entendemos quiénes somos, no creemos que lo que tenemos adentro es mucho más poderoso que cualquier cosa que nosotros estemos atravesando, viviendo, se llame como se llame. El Cristo que habita en nuestro corazón resucitó de entre los muertos, por eso habita dentro nuestro. Él está vivo. Él está dentro nuestro. Nos preocupamos porque no me consideran. Mire la preocupación, el contexto en el que vivimos nosotros, pero va a cambiar en el último tiempo. Por eso nosotros necesitamos entender quiénes somos. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Por eso le recuerdo, le refresco un poquito que el domingo pasado, cuando me vino a mi corazón, mira hijo, Pablo, Pedro y Juan iban a orar y no tenían plata ni oro, pero encuentran a este cojo en la puerta y se avivan. Y este le pedía esto, y veo que a veces el creyente, como no tiene lo que le piden, como que se siente que no puede ayudar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo que tenés adentro tuyo es más poderoso que cualquier necesidad, que cualquier falta de cualquier bien, que cualquier falta de cosas de esta vida, es más poderoso. El que está dentro nuestro es el que hizo los cielos, es el que hizo la tierra, es el que nos da el alimento diariamente, es el que alimenta a las aves, es el que alimenta a los animales, es el que está dentro nuestro, hace eso. ¿Cómo no vamos a podernos? Mirá, no sé cómo, y en verdad yo no tengo, pero tengo a alguien adentro mío que tiene poder, va a abrir puertas, va a tocar, va a hacer milagros y maravillas. ¿Cuántos lo creen? Puede decir, lo que tengo te doy. Más fuerte, a ver, lo que tengo te doy. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso al Señor? Él está vivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más fuerte, Él merece la gloria. Él merece la honra, Él es el Cristo de la gloria. Entonces yo tengo que separar, tengo que identificar lo que en realidad tengo y lo que no es mío. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no sé si los chicos me pueden ayudar. ¿Quién está? No lo manda al frente, pero ¿quién está? ¿Ese? ¿Samuel? ¿Quién está? Hay como 3, 4, más, tienen que volar. Mire, ¿por qué el Señor explica que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Eso Dios dice, eso yo no te lo di. Digo conmigo, Dios no me dio temor ni cobardía. Eso no me dio Dios. Eso de otro lado lo recibimos, pero no de Dios. Cuando hay temores, cuando hay cobardía, eso no me dio Dios. Por eso también nosotros tenemos que entender cuando Jacobo y Juan dice, hagamos descender fuego y que los liquide a todos los samaritanos que aparentemente no recibían al Señor. El Señor le dice, ustedes no entienden de qué espíritu son. Eso yo no vine para eso.
Yo vine para otra cosa, yo vine para salvar las vidas. Y ustedes son de ese espíritu. Lo que ustedes tienen que hacer es lo que yo hago, porque ahora ustedes me tienen a mí, el Señor, ¿no? Nosotros tenemos al Señor. Entonces, no es esa nuestra tarea. No es ese el espíritu que Dios nos ha dado. No es ese. Entonces, Satanás es el que se mueve en este espíritu de cobardía y de temor. Ahí se mueve él. Así es como él puede tomar dominio, puede tomar control, puede dirigir las vidas, puede manipular las vidas. Pero el espíritu que Dios nos dio por medio de Cristo es un espíritu de poder. ¿Puede decir conmigo poder? Más fuerte, poder, amor, dominio propio. O sea, multiplicado por 3, totalmente distinto. Satanás te da 1 que destruye y Dios te da 3 que... Poder. Dios me dio poder. A ver, poder. Eso es lo que me dio Dios. Dice que Dios nos dio eso. Amor. O sea, cuando alguien dice, no tenés amor, y tal vez metí la pata con alguna actitud, pero no significa que no tenés. Porque Dios te dio. No, que no amo. No está hablando del amor humano, el amor filial, el amor erótico. Está hablando del amor divino. O sea que cuando viene Cristo, viene poder. ¿Qué más viene? O sea, está. Porque está Cristo. Porque veo que hoy en día cuando erramos en una ya te crucifican, ¿no? Bueno, tranquilo, ya lo crucificaron al Señor para que usted tenga poder, para que usted tenga amor por medio de Cristo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Justamente el dominio propio, ese equilibrio entre el poder de Dios y el amor de Dios. Equilibrio, entender que Dios nos dio esto. Pero a veces no entendemos lo que Dios nos ha dado. No es que lo alcancé por mis méritos, son los méritos de Cristo. Y el Señor no pagó para que yo viva en temor. El Señor no pagó para que yo viva en cobardía. El Señor no pagó para que yo viva atado, esclavo. Y al meditar en esto, recordó este pasaje que lo escuchamos aquellos que conocemos o estamos en una familia cristiana de chicos. ¿Conocemos la historia de David y Goliat o no? ¿Cuántos se la acuerdan? ¿Cuántos se la acuerdan? ¿Dónde está? ¿En qué pasaje? ¿En qué libro y qué pasaje? No se acuerda, ¿ves? No es tan así que se acuerda. ¿En dónde está? Menos el que ya quiere. No, eso no cuenta. ¿En dónde está? 1 Samuel. Ahí lo van a poner, ya lo único que falta, me lo pongan en la pantalla. Los crucifico a los de la pantalla. Cuando no lo tienen que poner, lo ponen. Ahora no saben dónde está, están buscando. 1 Samuel 17. Y ustedes ven ahí algo que se movía entre los escuadrones de Dios, pero se movía el temor. Por 40 días, diga conmigo, 40 días. Miedo, temor. Escapaban los hombres de guerra. Imagina estar entre hombres de guerra y todos escapan. Nadie se anima. Si este no se anima, yo menos. ¿No? Pero eso no cambió que lo que tenían era genuino, eran real. Ellos eran escuadrones del Dios viviente, pero no sabían. No entendían quiénes eran. No, mucha gente no entiende lo que tiene, lo que está dentro a Cristo. Lo tienen todo el derecho, toda la autoridad, tienen poder, tienen amor, tienen dominio propio, pero no creen, solamente se mueven con lo que Dios no les dio, porque Dios no nos dio, diga conmigo, Dios no me dio, dígalo fuerte, Dios no me dio cobardía, temor, eso no me dio Dios. Dios no te dio eso.
Dios nos dio otro espíritu completamente diferente, totalmente diferente. Y cuando nos muestra, no voy a leerle todo el pasaje de 1 Samuel 17, pero le pregunto, ¿lo encontró? ¿Lo encontró? Dígame, amén, fuerte. Amén. El Señor nos muestra acá que llega David. Y él no menospreció al pueblo de Dios, pero me gusta que 1 Samuel 17, 26 dice que cuando él llega, escucha a Goliat, que por 40 días, a la mañana y a la tarde salía, no una vez, o sea, 80 veces. A ver, ¿quién se anima a enfrentarme? Sale y se paraba el hombre, casi 3 metros tenía. Y se paraba. Dice, ¿quién es? Ustedes que son los siervos de Saúl, ¿quién me va a enfrentar? El que me enfrente. Si me gana, todos nosotros le vamos a servir. Y si ustedes pierden, todos ustedes me van a servir a nosotros. Así que 40 días, una y otra vez, diga conmigo, una y otra vez. Más fuerte, una y otra vez. Imagínense, nosotros todos los días escuchamos, se viene la noche, se viene la noche, se viene la noche. No la escuchamos 2 veces. ¿Cuánto escuchan problemas y temores y cosas tan feas todos los días, pero un montón de veces? ¿Cuánto? Levanten la mano. A ver, levanten la mano, bien alto. Escuchan, no que esto, no que lo otro. Imagínense nosotros que no pasamos tiempo con la palabra, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos aquellos que no pasamos tiempo con su palabra? No nos hemos enamorado de la palabra del Señor, no tenemos intimidad con Dios. ¿Qué espíritu va a tomar dominio y va a infundir en nuestro corazón, en nuestra mente? Vamos a estar llenos de temor, por eso nosotros diariamente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en ella y rumiar su palabra. Rumiar su palabra. Vio como la oveja, la vaca que tiene 2 o 3 estómagos, no me acuerdo ahora, y va y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve. Y después se lo traga. Rumiarla, rumiarla. Y David cuando llega, escucha a este incircunciso. Y el versículo 26 dice que en verdad el pueblo de Dios tenía lo mismo que David, pero no lo usaba. No usaba lo que Dios le había dado. No daba lo que tenía. Lo que tengo te doy. Diga conmigo, lo que tengo te doy. David lo dio. David compartió lo mismo que todos sus hermanos tenían, pero nadie se atrevió a darlo. Y lo primero que nosotros vemos, que el versículo 26 dice, ¿qué hará? Bueno, David hace un poco de introducción. ¿Qué harán con el hombre que mate a este filisteo y quite lo oprobio de Israel? Mire lo que dice él. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Para desafiar. Claro, David estaba avivado, ¿qué es lo que él tenía dentro? ¿Quién tenía dentro? ¿Quién era por él? ¿Quién peleaba por él? ¿Cuántos podemos decir de nuevo, lo que tengo te doy? Empezó a darlo. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Si nosotros, adentro nuestro, el que está por nosotros, nosotros somos escuadrones del Dios viviente. Usted empezó a alentar, empezó a animar, empezó a decirle, ¿cómo no saben ustedes quiénes son? Ustedes son escuadrones de Dios. Y venían 40 días, los sacudían para acá, para allá. Me imagino lo que era la burla de los filisteos. Nadie se anima, se envalentonaban los filisteos porque nadie salía, nadie se animaba a enfrentar. Nadie se animaba a confesar, a decir lo que Dios dice. Somos del Señor, soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir, soy hijo de Dios? ¿Lo dice o no? Soy hijo de Dios. El Señor está en mí.
No, yo soy un pobrecito. Y vio que sacamos chapeamos, ¿viste? Dice, no, que soy abogado, contador, soy, ¿viste? Esta casa la hice yo, ¿viste esto? Y sacamos cosas terrenales, temporales, que seguro hay alguien mejor. Seguro, soy esto, soy lo otro. No, el título más importante que Dios nos ha dado, la herencia más grande que usted y yo tenemos, es que somos hijos de Dios. Pero sabemos quiénes somos. David sabía. David también sabía quién era el pueblo de Dios. Ustedes no son cualquier cosa. Son escuadrones del Dios viviente. Imagínense en ese contexto decirle, son escuadrones porque David sabía lo que ellos tenían. ¿A quién tenían? ¿Qué es lo que tenían adentro de sus vidas? ¡A Dios! Escuadrones de Dios. Diga conmigo, escuadrones de Dios. Y de golpe estamos en la célula. No, que por esto, por lo otro. Hasta se hablaba como hace tantos años atrás. Se pasa lo mismo a veces en nuestra casa de paz. ¿No? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y no, ¿y cómo vamos a hacer? Pero no olvidemos la misericordia de Dios. David enseguida comenzó a decir, no, el Señor es el que pelea. Ustedes son escuadrones de Dios. Él empezó a decirle a la gente, no se desaliente el corazón de nadie. Me gusta esta parte que dice, a causa de él, su siervo irá, peleará con este filisteo. Este filisteo, otra de las cosas que dice, usted después lo puede buscar, será como ese oso, ese león del cual Dios me libró. Será igual, uno más. ¿Sabe que para Dios no es que hay milagros grandes y milagros pequeños? Milagro es algo que nosotros no podemos hacer. Si yo no tengo ni uno, hoy no tengo ni uno, mañana capaz que tengo 100, pero necesito 10.000. Para Dios no hay números. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Si se necesita 1000 es lo mismo que uno. Y David entendía eso, que para Dios es lo mismo un oso, un león o un filisteo de 3 metros. Es lo mismo. Por eso dice él, el que me libró del oso, del león, también me va a librar de la mano de este filisteo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos recuerdan los momentos en que Dios te libró? ¿A cuánto Dios nos ha librado de tantas cosas? A ver, levanten la mano. Es lo mismo. Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás atravesando, para Dios es lo mismo. Porque es Dios. El que te libra del oso, del león, del filisteo. No es milagro más grande, milagro más pequeño. Es lo mismo, es milagro. Porque es Dios. No, ahora necesito un milagro más grande. No. Cuando necesitabas un milagro a tus ojos o a mis ojos más pequeños, fue también un milagro porque vos no podías hacer nada. Yo no tenía fuerza, no tenía gracia, la capacidad para vencer eso. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es un milagro. Es un milagro. Y David empezó a entender esto. No se desalienta el corazón. Yo lo voy a enfrentar, un hombre que entendía quién era, qué tenía dentro suyo, quién es. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios, que el Señor está dentro de nuestra vida, que Él está con nosotros, que el Señor sigue librando nuestra vida, que el Señor sigue peleando por nuestra vida, que el Señor sigue sanando los cuerpos, el Señor sigue libertando a los cautivos, el Señor sigue derrotando a los filisteos. Él no ha cambiado, Él es el mismo. El mundo está afligido, pero Dios es el mismo. Su palabra es la misma, no ha cambiado. Todo lo otro va a pasar, su palabra permanece para siempre. David enfrentó y entendía tantas cosas. Le dijo a este filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fíjese, este hombre empezó a decir, el Señor te entregará hoy en mis manos.
para que todos sepan que hay Dios en Israel. Puede decir conmigo, el Señor. Más fuerte, a ver, el Señor te entregará hoy en mis manos. ¡El Señor! Imagínese usted enfrentando algo. Pero claro, si usted cree que tiene de Dios poder, amor, dominio propio, es más fuerte que una lanza, que una espada, que una jabalina. ¿Qué tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Somos una nueva criatura? ¿Somos una nueva creación? ¿Hemos nacido de nuevo? David estaba convencido de lo que tenía. Lo usaba en lo privado, en lo oculto. Estos hermanos que se atrevieron a hablar en Antioquía, supieron lo que tenían algo más poderoso para dar y lo empezaron a dar, lo empezaron a compartir. Yo no sé lo que esté pasando en tu hogar, en tu familia, pero el que tienes adentro tuyo es más poderoso que cualquier cosa que estés viviendo, esté pasando. Tal vez peleas, problemas, tal vez hay gigantes en el trabajo, con los vecinos, problemas en el barrio, pero hay alguien poderoso en tu vida, es el Cristo de la gloria, es el Señor que resucitó. Pero tenemos que empezar a creer. Si creo, yo confieso con mis labios que Jesucristo es mi Señor. Él reina sobre mi vida. Él es el rey. Yo soy parte de los escuadrones del Dios viviente. Y David empezó a hablar y empezó a decir, el Señor te entregará hoy en mis manos. Vos me ves chiquitín, me ves rubio, me ves lindo. No tiene pinta de guerrero. No tenía ninguna pinta de guerrero. Pero sí sabía él lo que tenía. No se trata de la pinta, aunque hay varios pintones acá. No se trata de la pinta, se trata de lo que está dentro tuyo, hermano. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Solo para decir que creo nomás? ¿O tiene que ver con lo que tengo? Lo que tenemos, lo que tienes adentro tuyo, lo que Dios ha puesto, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios te ha concedido. El Señor. Y David sigue, no se detiene ahí, para que todos sepan que hay Dios en Israel. Para eso hace Dios las cosas, para que todos sepan que Cristo está vivo. Para eso hace Dios las cosas, para que todos sepan que Él no ha cambiado, que Él es el mismo, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue obrando, que Él sigue haciendo maravillas, que Él está vivo. Y me gusta que cierra diciendo, la batalla es del Señor. ¿Cuántos creen que es así? La batalla es del Señor. Me gusta 1 Juan 4:4 que dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios, le pertenecemos a Dios. Y dice, habéis vencido, no que van a vencer, habéis vencido. Dios ya nos dio la victoria. Y dice, ¿por qué ya es nuestra la victoria? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor. Puede decir conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero nosotros, ¿para cuántos Cristo es nuestro Señor? ¿Para cuántos Cristo es nuestro Señor? Pero tenemos que decir, mayor es el que está en nosotros. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es decir soy cristiano? Tiene que ver con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Lo que tengo es lo que Dios me dio. Lo que tengo es lo que Dios me dio. Es lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Es lo que tengo. ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos? Y yo necesito afirmar esto porque los tiempos que vienen, la palabra lo muestra, serán tiempos donde nosotros tenemos que saber y ejercer y usar lo que tenemos. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado.
Tenemos que usar el nombre de Jesús, no solamente en el templo cuando nos reunimos, tenemos que usarlo diariamente. Amén. Tenemos que usarlo. Lo primero que nosotros debemos entender que tenemos, y quiero que usted lo diga bien fuerte, tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Tenemos vida eterna. Esto es lo que dice 1 Juan 5, si usted lo busca rápidamente. Y hace bastante mencioné este pasaje, pero quiero recalcar esto. Dice, y este es el testimonio es este, el anuncio que Cristo hace es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué nos dio Dios? ¿Qué nos dio Dios? Dios te ha dado vida eterna. Y presta atención a esto que es muy importante. Esta vida está en su Hijo. Esta vida, ¿cuántos tienen a Cristo? Entonces, ¿qué tienes? Si tienes a Cristo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Vida eterna. No estamos hablando de un conocimiento intelectual. Está el derecho legal. Pero si la ley no se cumple, ¿de qué sirve? Si hay leyes y nadie las hace que se cumplan, ¿de qué sirve? ¿Vio que para eso están los abogados y los jueces? Para que nosotros vayamos y dice, aquí la ley dice, y se tiene que cumplir. Porque a mí me robaron, a mí me engañaron y esto dice otra cosa. La ley dice esto y quiero que se cumpla. Retroactivo a 30 años para atrás me tienen que devolver. Hay algunos que hace 40 que le roban. Retroactivo por 40 años le deben. Le vienen robando, porque para eso vino Satanás, para matar, para robar, para destruir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el derecho que Cristo nos ha dado, pero no usamos. Y nos roban. Nos roban el gozo, nos roban la paz, nos roban y vivimos en odio, en enojo, en ira, en contienda, porque nos robaron. Pero eso no es lo que Dios nos dio. Encima que nos roban, nos dan lo peor. Temores, cobardía. Nos sacan lo que Dios nos dio y nos dan algo miserable. ¿Cuántos quieren eso? Venga, espíritu de temor. ¿Eso queremos? No, claro que no, nadie quiere. Pero dígame si no muchas veces nos movemos en algo que Dios no nos dio. Actuamos en base a algo que Dios jamás nos dio. No nos dio Dios eso. No nos dio. Dios nos dio vida eterna. Y mire lo que dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Y el que no tiene al Hijo, ¿no tiene qué? No tiene la vida. No tiene la vida. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está mostrando aquí la palabra? Nosotros sabemos que está la vida animal, nosotros sabemos que está la vida vegetal, ¿no? Pero también está la vida ordinaria de cualquier hombre. Todo hombre recibió vida. ¿Pero de qué vida está hablando Dios? ¿De qué vida? La vida eterna. La vida de Dios. La vida que recibió Nicodemo cuando creyó en el Señor. Nació de nuevo. No la vida ordinaria. Hasta ese momento él tenía una vida ordinaria. Pero cuando vino a Cristo, cuando creyó en el Señor, cuando vino de noche a buscar al Señor y creyó en el Señor, recibió la vida de Dios, recibió lo que el Señor explica, Zoe, la vida de Dios. Estábamos haciendo unas cosas con la pastora y estábamos tratando con un muchacho que 2 nenas tiene prematuras.
Y estábamos haciendo unas cosas y en un momento nos dice, 9:30 tengo turno, y eran 9:20. Ni nos había dicho. Pero bueno, como es su trabajo, no dijo nada. Y salimos apurados. Dale que vas a llegar. A la tarde nos volvemos a encontrar y le digo, ¿cómo salió? ¿Qué le pasa a tu nena? ¿Qué pasó? Tenía una audiometría, no sé qué problema. Y ahí nos cuenta, tengo 2 nenas, las 2 prematuras, y esta segunda con muchos problemas, no escucha, cuesta ver un montón de cosas. Ah, ¿y cómo se llama tu nena? Para pedirle, estábamos hablándole del Señor. ¿Cómo se llama? Zoe. Ah, ¿cómo que Zoe? ¿Sabes qué significa Zoe? Ni idea, ni sabía. Vida de Dios. ¿Qué? Sí, vida de Dios. No sabía. No, vos seguro sabías vida nomás. No, no es vida. Solamente es vida de Dios. No es Sukei ni Sujei, que es vida ordinaria. Es Zoe, vida de Dios. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De algún lado alguien? Tranquilo, hijo, Dios, vamos a confiar, vamos a creer en el Señor Jesús. Él va a tocar tu nena. Él va a tocarla. Bueno, por favor, pidan a Dios por ella. Él va a tocarla. Tenemos que creer. ¿Algún trasfondo tenés? ¿Algún familiar, algo que conoce a Dios? Entonces, hermano, el que tiene a Cristo, tiene el Zoe de Dios, la vida de Dios. El que no tiene a Cristo, tiene la vida ordinaria, la vida común, la vida corriente, que es gobernada y dirigida por el temor. Entonces, ¿para qué tengo yo lo que tengo? Para que Cristo sea el Señor de mi vida. Pero cuando la gente viene y dice, Señor, yo me rindo a ti, yo creo en ti, y a partir de hoy quiero que seas mi Señor, puede decir conmigo, mi y mi. ¿Sobre quién Él puede ser el Señor? Sobre los que tienen su vida. Él es el Señor, Él dirige, Él gobierna, Él protege, Él respalda a los que tienen la vida de Dios. Por eso el Espíritu dice, anhela al Espíritu que ha hecho de morar en nosotros. Nos anhela celosamente lo que tenemos adentro, que ni nosotros sabemos lo que tenemos. Dice que muchas veces ignoramos que somos templo del Dios viviente. No sabemos y vivimos en dolor, en tristeza, en menosprecio. No, que yo no me consideran. Dios te consideró. ¿Quién más quiere que te considere? Dios te tuvo en cuenta. Envió a su Hijo porque nos tuvo en cuenta. Envió a su Hijo porque consideró nuestra vida. Y al creer en Él nos dio la vida, su vida. No la vida ordinaria, sino la vida de Dios. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? Ahora quiero explicarles solo 2 cosas más. Porque hay un montón de cosas. Me gustaría hablar de la justificación, de la regeneración. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que hay adentro nuestro? No es solamente un conjunto de ideas, pero para muchos es solamente un derecho, pero algo legal. Está escrito, está establecido. Cristo lo hizo, pero yo no lo uso. Es como no conocer la Constitución, no la aplicamos, no la usamos. Para cuando viene la policía y sí, todos nos paran y dicen, entrégueme. No, porque la Constitución dice, y para esas cosas sí sabemos, pero para lo que vale la pena, no sabemos. No lo tenemos presente, no lo tenemos fresco. Nosotros sabemos que hay un derecho, diga conmigo, hay un derecho legal que Jesucristo obtuvo, hermano. La sustitución es ese derecho legal, que Cristo haya ido a la cruz por nosotros, nos hace ver a nosotros que tenemos un derecho legal
Dios nos ha dado algo similar para que nuestra mente pueda comprender. Tengo el derecho legal, pero como no sé, no uso el derecho y me roban por todos lados. Como no aplico lo que Dios me ha dado, sigo sin poder experimentar esa vida de Dios, esa fortaleza de Dios. Está el derecho legal en donde nosotros, que su obra, la obra de Cristo, es que Él tomó mi lugar. Puede decir conmigo, Él tomó mi lugar. Pero en serio, hermano, Él tomó. Él fue a la cruz. Nosotros teníamos que ir a la cruz, pero fue Él. ¿Para qué fue Él a la cruz? ¿Por qué fue Él a la cruz? Para que yo no vaya a la cruz. Él fue a la cruz para que yo esté sentado en lugares celestiales. Él fue a la cruz para que yo esté en la mesa con el Rey. Él murió de la muerte más baja para que yo tenga la vida de Dios, la vida eterna. Pero a veces tenemos todo ese derecho, pero no se hace vida, no se hace carne, porque no creemos que Él es nuestro Señor. ¿Usted piensa que el Señor dice, yo soy tu Señor, para que yo viva, para que siga viviendo en esclavitud? No, Él es nuestro Señor para ser nuestro siervo, el servidor de todos nosotros. ¿Qué hizo Él? Fue a la cruz para que yo no vaya. ¿Qué hizo Él? Cargó con mis pecados. Puede decir conmigo, cargó con mis pecados. Eso es ser Señor. El concepto de Cristo como Señor es de que Él cargó con mis pecados para que yo lleve su justicia, su perdón, para que yo lleve su misericordia y no siga llevando pecados, no siga llevando culpa, no siga llevando temor. El derecho legal es que el Señor en la cruz tomó mis pecados, cargó con mis pecados, cargó con mis culpas, cargó con mis iniquidades. Él cargó. ¿Pero para qué? ¿Qué quiere Él que yo lleve? Que yo lleve perdón, que yo lleve misericordia, que yo lleve reconciliación, que yo lleve oportunidad para la gente, que yo dé lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¡A Cristo! Pero por eso Dios nos muestra el derecho vital cuando Romanos explica que el Espíritu vivifica, da vida a nuestro cuerpo mortal. ¿A qué da vida? A lo que está dentro, lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado. Y para que usted y yo podamos entender, imagínese si la vida vegetal, una semilla, ¿qué hace una semilla? Usted planta una y ¿qué pasa? ¿Crece una o crecen muchas? Mire cómo es la vida vegetal. Usted planta una y ¿cuántas vuelven? ¿Alguien plantó algo acá? Problema nomás. Y se multiplican, pastor. Planto uno y vienen 10, 20. Usted, dígame, usted planta uno, ¿vuelve uno? ¿O vuelve mucho más? Imagínese, el Señor ha puesto a Cristo en nuestros corazones. ¿Qué vuelve? ¿Qué brota? ¿Qué fructifica? ¿Qué crece? ¿Qué se multiplica? La vida de Dios. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la vida. El Señor, ¿para qué el Señor dice cargó en Él las enfermedades de todos nosotros? Puede decir, el Señor cargó todas mis enfermedades. Todas mis enfermedades. ¿Para qué cargó Él?
Cuando yo tengo la vida de Dios, si yo tengo la vida normal, la común, la corriente, ¿qué cargo yo? ¿Con mis pecados? ¿Con mis enfermedades? ¿Con temor a la muerte? ¿No que la gente tiene miedo a la muerte? La gente busca y busca porque hay temores. Porque eso es lo que carga, eso es lo que lleva, la culpa. Eso es lo que la gente lleva al no tener a Cristo, al no tener la vida de Dios. Pero cuando Cristo viene, cuando viene la vida del Señor, cuando viene la presencia del Señor, la palabra nos muestra que la enfermedad no tiene dominio, que el pecado no tiene dominio, que la maldad no tiene dominio, porque está la vida de Dios adentro nuestro, está Cristo adentro nuestro. Ni la muerte tiene dominio, Satanás no tiene dominio, porque hay alguien adentro que es más poderoso. Pero si tenemos esa vida, Cristo dice vuestra vida. Cristo vuestra vida. Ustedes están escondidos en Cristo. Mire cuando el Señor dice, hijo, ¿sabes cuál es el derecho que vos tenés? Yo tomé tu pobreza, yo me hice pobre para que vos seas enriquecido. ¿Cómo explica usted eso? Yo me hice pobre para que vos seas enriquecido. Yo morí la peor muerte para darte la vida de Dios. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se ejerce? Porque nosotros lo podemos saber bien, pero ¿cómo lo ejercemos? ¿Cómo lo aplicamos? La palabra de Dios dice en Romanos 10:9, habla de cómo se hace carne, cómo se hace vida. Y nosotros pensamos que este pasaje es solo para salvación, pero este pasaje es para señorío. Cuando nosotros tenemos a Cristo, a partir de ese momento, Dios es nuestro Señor. Y todo lo que pertenece a Dios es nuestro. Por eso Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Por eso Él nos hizo herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones. Pero eso no lo entiende, explica la Escritura, la persona que tiene la vida común y corriente. Le parece locura, se burla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahí la muerte venció, cantaban nuestros hermanos. ¿Cómo es posible eso? El Señor habla de la segunda muerte. Pero el Señor dice que los que tienen la vida de Dios duermen. Tesalonicenses dice que cuando suene la voz del Señor, la voz de mando, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice que seremos levantados juntamente con ellos en los aires. Habla de no solo el derecho, sino que se hace carne, se hace vida cuando venga el Señor. Pero los que no murieron en Cristo no van a escuchar la voz. Van a seguir porque murieron. Para que alguien escuche, ¿cuántos tienen sueño bien pesado acá? Quédese tranquilo, hasta el sueño, el que tiene el sueño más pesado, si está en Cristo, la voz de trompeta la va a escuchar. Aunque esté durmiendo plácidamente a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, cuando suene la trompeta, cuando suene la voz de Dios, cuando suene la voz de mando del Señor, vas a escucharla. Dice que hasta los que murieron en Cristo van a escuchar, o sea que no están muertos. ¿Cómo escucha un muerto? ¿Cómo escucha? Dios nos ha dado la vida de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? Usted y yo tenemos vida eterna, pero tenemos que usar esa vida que Dios nos ha dado. Tenemos que usar la vida que Dios nos ha dado. Romanos nos enseña un poquito más y nos explica, y esto es muy importante, cuidado con las enseñanzas solamente legales, sin que no tienen vida hoy en día.
No tienen vida, no nos hablan de la vida que tenemos, de la vida de Dios, que está en nuestro corazón, que está en nuestro ser, que por la fe en el Señor Jesucristo hemos recibido, tenemos. Dice Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca, ¿cuántos pueden confesar con su boca? Jesús es mi Señor. Más fuerte, a ver, Jesús es mi Señor. ¿Puede ponerse de pie ya, por favor? ¿Puede decirlo? Jesús es mi Señor. Mientras usted se va poniendo de pie. ¿Qué es eso? ¿Qué es decir que Jesús es mi Señor? Jesús es mi Rey. ¿Te acordás, Pastor Antonio? El Señor es mi Rey, mi todo. ¿Qué es esa canción? ¿Es para salvación o es para la vida de Dios, la vida diaria, para el caminar diario? ¿Para cuántos el Señor es nuestro Rey? Si no tenemos a Cristo, Él no es nuestro Rey. Y su vida no se hace real en nosotros. La vida de Dios, la autoridad de Dios, que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. ¿Qué le pasó a David cuando dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que nos desafía a nosotros? Que le pertenecemos al escuadrón del Dios viviente. ¿Quién es? Para desafiarnos. ¿No sabe quién es nuestro Señor? ¿No sabe quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro capitán? ¿Quién murió por mí? ¿Quién dio su vida por mí? Imagínese si usted empieza a pararse y decir, Señor, ¿cómo puede ser? Si vos sos mi Rey, vos sos mi Señor. ¿No dijo este pasaje de Romanos capítulo 10 con respecto a Abraham? Que estaba como muerto, que no podía tener hijos, que era estéril, que su esposa era estéril. Y dice que él creyó y le fue dado por hecho. El Señor le dio el derecho. El Señor dijo, hijo, yo voy a levantar de ti naciones, voy a darte multitud de hijos, voy a darte multitudes, vas a ser padre de naciones, tu mujer va a ser madre de naciones. Y él dice que él creyó. ¿Cuántos creen aquí? Que lo que tenemos es más poderoso que lo que está en el mundo. Pero si no lo usamos, puede decir, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Los hermanos en medio, yo no sé, vuelvo a recalcar esto, no sé en qué contexto usted está. A veces uno puede saber de algunos, pero no es ese su contexto. Usted está en Cristo. Usted tiene al Señor, yo tengo al Señor. El Señor está dentro de usted. La vida de Dios está en su vida. Y si la vida de Dios está, Él es el Señor, y Él no es Señor de enfermedades, Él no es Señor de miseria, de temor, Él no es Señor de desánimos continuos, de depresiones. Él no dirige esas cosas, Él no da esas cosas. Eso no viene de Él. De menosprecios, de que no puedo, de que así voy a estar. Eso no viene de Dios. Él es el Señor de la vida. Él vino a darnos vida abundante. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna. Cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, ¿cuántos creen con todo su corazón que el Señor es nuestro pastor? ¿Lo dice usted, Señor? Tú eres mi pastor. Sí, decimos esa parte y falta la otra, ¿no? Bien, Mónica. Nada me faltará. ¿Y cuándo lo dice usted? Cuando falta. ¿Cómo vas a hacer? Porque vos me dijiste que nada me va a faltar. Y no puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando?
¿Cuántos creen que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará? ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro Señor y Él es nuestro sanador? ¿Lo creemos o no? Pero tenemos que pararnos en lo que Dios dice, en lo que Dios nos concedió. ¿La enfermedad la concedió Dios? ¿La muerte la concedió Dios? Por un hombre, Adán, entró la muerte, pero por Cristo entró la vida. Eso es lo que Dios nos vino a dar. Eso es lo que está dentro suyo. Por eso usted es un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Él cargó la enfermedad para que yo lleve salud. Él cargó las dolencias para que yo lleve gozo, paz. Él cargó el pecado para que yo lleve libertad, para poder ser vivificado, para que no esté más solo, para que el Espíritu Santo me ayude todos los días. Amén. Invito a levantar sus manos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.